Esta es una producción de Grupo Fórmula. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la actualización de su ambicioso Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Ahora la palabra bienestar ya es todo, ¿no? Sus metas son muy diferentes a las de otros gobiernos anteriores. Por ejemplo, promete construir 1 millón de viviendas en los próximos 6 años, que ya la están criticando. ¿Por qué? Porque Peña Nieto construyó 3.9 millones, Calderón 3.7 millones, Fox 3.1 millones, Zedillo 2.5 millones. Sin embargo, lo que ella le está apostando es el enfoque social y de inclusión que tienen que tener estas viviendas. Después, que critica a mucha gente, que considerando que el déficit habitacional es entre 2.4 y 9 millones de viviendas, dependiendo cómo definas vivienda y déficit, pues 1 millón, pues o es mucho, si son 2.4, o es poquito, si son 9 millones. Tú que estás en este sector, ¿cuál es el verdadero dato? A ver, porque ella habló de 2.4 millones, pero en otros sitios hablan de 9 millones. El consenso son 9 millones y se desdobla en mejoramientos. Los 2.4 es, digamos, las viviendas faltantes para familias completas. Bien, o sea que no hay reparación ni nada, es casa nueva. Sí. Bien. El programa de la presidenta busca atender grupos que han estado olvidados: mujeres jefas de familia, madres solteras, población indígena, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y familias en riesgo. No solamente van a construir 1 millón de casas, quieren ampliar 450,000 viviendas, quieren escriturar 1 millón de viviendas. O sea, es ambicioso. Y lo que hoy me llamó mucho la atención es el congelamiento de saldos y mensualidades de 2 millones de créditos hipotecarios otorgados antes de 2013, que es muy curioso. Seguías pagando y cada vez debías más. Pero dices, esto fue antes de 2013, estamos hablando del gobierno, ¿de quién era el presidente en 2013? A ver, Calderón, ¿no? Calderón, y antes de eso fue Fox. Dice, ¿a quién se le ocurrió un programa donde mientras más pagabas, más debías, porque lo amarraron al salario mínimo? Pues, no, digo, los datos que dio hoy el que trabaja como director de Infonavit, ¿no? Pues son aterradores, realmente, injustos totalmente. Bueno, el reto de todo esto, como siempre, está en cómo le vas a hacer, la implementación. Hablan de que van a coordinar los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Pues les deseo mucha suerte, porque en este país, ¿sabes?, coordinar estos 3 niveles es muy complicado. También hablan de mesas de coordinación, pero también lo que vemos cuando hay mesas de coordinación es que mientras más actores están en la mesa y más están todos hablando, más se hacen bolas y a veces más difícil llegar a acuerdos. Ojalá sea distinto esta vez. Otro problema que va a enfrentar es la inflación en el sector de la construcción. Entre 2021 y 2023 la inflación promedio fue del 10%. Así es. Castigó mucho los precios del cemento, de la varilla y otras cosas. La depreciación que estamos viendo casi diario de nuestra moneda, nuestro antaño superpeso, está encareciendo y va a seguir encareciendo muchos materiales que o se importan, o para hacerse en México se importan muchos de los insumos necesarios para elaborarlos. La presidenta ya anunció medidas para estabilizar el mercado y el precio de estos productos, pero entre el dicho y el hecho siempre hay un largo trecho. Después hablan de regularizar, pero también la historia demuestra que regularizar terrenos, especialmente en áreas ejidales o comunales, se vuelve muy complicado, porque tienen que a veces ponerse de acuerdo con los caciques, con los líderes, lo cual complica un poco el asunto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Recordemos que Peña Nieto promovió una urbanización rápida y desordenada. Calderón aumentó el número de viviendas, pero alentó una expansión sin control. No sé cuántos, porque busqué el dato y no lo encontré, cuántas viviendas construidas en pasados sexenios están abandonadas porque se construyeron
donde no había servicios, donde no había nada, en medio del campo. Y ahí están, la gente llevó y dijo, no hay escuelas. Y por la inseguridad y zona fronteriza. Y hoy están abandonados. Ahí Todos están los abandonados. desarrollos están abandonados. Que hay un plan de rescatarlos, ¿no? Sí, Pero vamos a sí, ver. sí. Pues, aparentemente el gobierno de la presidenta está aprendiendo los errores de sus antecesores. Esperemos que todo esto sea exitoso. Mira, Exitoso. la primera gran noticia es que la vivienda regresa a la agenda nacional. Esa es Sí. una gran noticia. Pero había estado, si ves todo lo que construyeron, lo que pasa es que no se hablaba tanto, ¿no? Sí, pero mira, te doy un dato. Este año se van a construir 200,000 viviendas y en el 2008 se construyeron más de 600,000. Y la población sigue creciendo. Sí, Y el López déficit Obrador sigue construyó aumentando. construyó creo que 1 millón. Muy pocas, y y también pico, un Peña millón y Nieto, pico, y Peña sí. Nieto también. Entonces, hay una gran noticia. El 1,000,000 de viviendas, Eduardo, es adicional a lo que ya se ha venido haciendo. Entonces, hay que ver que este es un programa que quiere incrementar sobre Está lo que bien. ya se está haciendo, y eso es muy positivo. Y tiene dos grandes apartados. El apartado de los derechohabientes, que son los derechohabientes sobre todo del Infonavit, Infonavit y Fobis. y el apartado de fundamentalmente, mercado abierto, que son gente que no tiene ningún tipo de beneficio ni del Fobiste, ni en las Fuerzas Armadas, ni en la CFE, ni en el Infonavit, y que son otras 500,000. Y efectivamente, como tú indicas, se quieren concentrar en viviendas orientadas a las familias de menores ingresos, que sin este tipo de apoyos difícilmente tendrían acceso a una vivienda terminada. Ahora, ¿de qué superficie? Yo estaba viendo que el promedio de las viviendas que se construyen en México son como unos 55, 60 metros cuadrados. Correcto. Ya pasó la época que te daban un huevito de 35, 40, ¿no? Sí. Ese va a ser el promedio, porque no nos lo han dicho. Mira, cuando el programa, que en su momento se llamó Plan Nacional de Vivienda y Regularización, se anunció el 14 de octubre, la Sí, presidenta... cuando ya era presidenta electa. No, cuando ya era presidenta, 14 de octubre. No, eso llega. Ah, sí, ya. Entró el 1 de octubre. Claro, se me va la onda. Cuando ya era presidenta, ella anunció en su discurso que serían viviendas en promedio de 60 metros Bien. y que valdrían entre 700,000 pesos y 1.2 millones de pesos. Sospecho que van a ser más baratas que eso. Bueno, y van a estar subsidiadas. Claro, porque Tienes que- ahora tú tienes mencionabas de subsidiado. las mesas de coordinación, se anuncia el día de hoy que hay 30 de 32 mesas y que ya se tienen más de 200 donaciones de terrenos para llegar a 1,700 hectáreas. Es que organizar la mesa es lo fácil. Conducir la mesa es lo difícil. Bueno, y Si hay a que ver... veces aquí sí. con 2, 3 que somos. ahora Pero mira, imagínate. poco a poco sabremos más de los cómo. Creo que es un gran programa. Es un gran programa, muy ambicioso. Para concluir, nos queda un minuto. Creo que el número importa, y hablar de 1,000,000 de viviendas me refiere a que es un programa realizable, bien diagnosticado, en vez de hacer anuncios populistas. Está muy bien para empezar. Me habla de un trabajo serio de diagnóstico. Bueno, y como siempre, ¿de dónde van a venir los recursos? La mitad del Infonavit y la otra mitad del Fisco Federal. Bien, vamos a ver. Suena bien. Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.